El pulque, todos sabemos que no es una moda, es identidad popular, es memoria viva, es raíz profunda de nuestra ciudad. La pulquería no solo es un establecimiento, es una comunidad, conversación y cultura viva. Aquí seguimos fomentando el barrio, la historia y la vida cotidiana. Queremos saludar a nuestros amigos del gremio pulquero y a sus representantes, saludar a los medios de comunicación que nos acompañan, agradecer la presencia de las y los diputados que nos acompañan, en particular a nuestra querida consejera jurídica de la Ciudad de México, la licenciada Heréndira. Bienvenidas a todos y todos. Primero, hoy por primera vez podemos decir con orgullo que el Día del Pulque en la Ciudad de México ya es una realidad oficial. El pulque, todos sabemos que no es una moda, es identidad popular, es memoria viva, es raíz profunda de nuestra ciudad. La pulquería no solo es un establecimiento, es una comunidad, conversación y cultura viva. Aquí seguimos fomentando el barrio, la historia y la vida cotidiana. Gracias a los pulqueros, a las pulqueras por sostener esta tradición cuando muchos las quisieron borrar. Gracias a quienes producen, a los tlachiqueros, a las pulqueras y a los pulqueros, y reconocer también la cara cultural y el espacio comunitario y barrial que representan las pulquerías. Este proceso para que hoy pudiera celebrarse por primera vez el Día del Pulque en la Ciudad de México, el día 13 de noviembre del año pasado se presentó una iniciativa. Quiero decirles que muy generosamente partidos de todas las fracciones parlamentarias se sumaron a suscribir esta iniciativa. El 13 de diciembre se aprobó por unanimidad este Congreso. Agradecer una vez más a nuestra consejera jurídica que facilitó los temas para que fuera publicado y se hiciera formal. El día 23 de enero se publicó en nuestra Gaceta Oficial y el día 1 de febrero, el día de hoy, se celebra por primera vez el Día del Pulque de manera oficial. No fue una sola fuerza política quien respaldó, particularmente los y las diputadas de la Cuarta Transformación, nuestra coordinadora Xochitl Bravo, alias la reina Xochitl, como la pulquería, a los amigos, al coordinador Manuel Talayero, las y los compañeros del PT y de todas las fracciones parlamentarias. Sí nos pusimos de acuerdo en seguir construyendo este símbolo. Ahora nos toca una parte importante, que es construir una legislación moderna que respete al pulque y a sus pulquerías. Este apenas es el primer paso. Tenemos pensado hacer una serie de actividades para entrarle a las problemáticas reales de este gremio, que no se les trate igual que a un bar cualquiera, reconocer su especificidad cultural. Y bueno, los pasos concretos a seguir es un diálogo sobre los mecanismos de certificación sanitaria que tiene que ver con un proceso federal, y los foros y las mesas para que el Congreso, la Ciudad de México y el gremio de los pulqueros puedan avanzar con estas características. Hoy celebramos, hoy brindamos, hoy caminamos juntos hacia la Basílica en la 104 peregrinación pulquera. Que viva el pulque, que vivan las pulquerías tradicionales, que viva el barrio, que viva la Ciudad de México hasta sus raíces. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por participar. Y vamos a compartir, por supuesto. Queremos. Yo le pediría a nuestra querida consejera jurídica si nos pudiera brindar un mensaje, por favor. Gracias, diputado Ernesto, compañeros y de las pulquerías. Es para nosotros en la Ciudad de México recordar también nuestra memoria, porque el pulque tiene una historia en la Ciudad de México, porque fue el petróleo social durante mucho tiempo. Las haciendas pulqueras en la Ciudad de México tenían un papel fundamental, y bueno, después se vieron desplazadas por un asunto también un poco clasista, pero lo importante es recordar siempre a la diosa Mayagüel. Mayagüel era nuestra diosa de revisiones, y justamente el pulque es el tributo a la diosa Mayagüel. Y no debemos de olvidar también las luchas obreras y feministas con el pulque, es decir, el pulque era el que se sentaba en la mesa
el que nos acompañaba en las luchas, y en los años 40, 60, pues el pulque siempre fue también importantísimo para esto. Agradecerles a los compañeros legisladores, coordinadoras, diputadas Ernesto por esta iniciativa, y ya estaremos también haciendo lo propio en la Ciudad de México para hacer la trazabilidad de política pública para los permisos que nos tocan en términos locales, y los federales pues ayudarles. Muchas gracias y un aplauso. ¡Que viva el pulque! Cultural, el compañero Raúl Guerrero, por favor. Yo agradezco la oportunidad de los compañeros del gremio pulquero, especialmente de las pulquerías y de los tlachiqueros, los que están en el campo, en Hidalgo, en Tlaxcala, en Puebla, en Querétaro, en el Estado de México, que son las entidades que más producen pulque, que lo mandan a la Ciudad de México, que es la entidad que más consume pulque. Pues les agradezco poder hablar a nombre de ellos. El pulque, más que un producto del campo y bebida que forma parte de la diversidad gastronómica de la ciudad, es una cultura compleja. Históricamente fue la única alegría de los más pobres, de los oprimidos, de la clase obrera. Era ante la opresión, el dolor y la falta de alimentos, pues a veces la pulquería además era el espacio de convivencia de los pocos que había. Entonces hay que reconocer, como lo decía Walter Benjamin, ¿no?, la historia de los oprimidos, y esta ciudad ha pagado muchas penas de estas personas, pero que nos han ayudado a enriquecer esta ciudad hasta donde estamos hoy y hacia un gobierno más democrático. Lo consumían los jornaleros, lo consumían los mecapaleros, los obreros. Toda esta ciudad olía a pulque, toda esta ciudad, por todas estas calles tenían pulquerías. Hoy parecían olvidadas ante un apagón cultural, y hoy en día, con la dignidad que estamos hoy reunidos, pues están nuestras autoridades legislativas y las pulquerías presentes para esta reivindicación. El binomio maguey-pulque tendríamos que tratarlo y reconocerlo en los marcos legales. Representa un sistema de producción cultural. Realmente aquí en todo México hay expresiones que tienen que ver con esto, desde el trabajo agrícola, la biología, el paisaje, la extracción de aguamiel, la hechura del pulque o pulquimia, como le llamamos, su traslado a esta ciudad, que también era un aspecto cultural a través de los ferrocarriles, que llegara el pulque desde los campos eficientemente para que fuera consumido. Pero especialmente las pulquerías son los centros de consumo tradicional, con todos sus jicareros y bebedores, y aquí están presentes y siguen luchando por un piso parejo, para que no el peso de las transnacionales cerveceras domine ciertos negocios, sino que la economía que beneficia a tantas personas del campo y de la ciudad se distribuya más parejo, y que los bebedores desde luego tengan un producto de mayor calidad. Este binomio es parte de la historia que va de Tenochtitlan a la Ciudad de México. Hay 700 años de vida en común entre el pulque y los habitantes de esta ciudad, con momentos efusivos y algunos tristes, como han sido los apagones culturales de los cuales ya hablé. Para mayor muestra, y estamos aquí en este territorio, en lo que hoy es la Plaza Garibaldi, ahí se ubicaba el barrio de Tezcatzonco. Tezcatzonco es 2 conejo, es el dios del pulque y de la embriaguez, y ahí se le veneraba en la antigua Tenochtitlan. Entonces estamos cerca de los dominios espirituales de nuestro amado pulque. Ahí se veneraba a Tezcatzontecatl, el marido de Mayahuel, de acuerdo a la mitología antigua. También se adoraba a Tlaloc en este centro histórico, se adoraba a Quetzalcóatl, que también son otras deidades pulqueras en el Templo Mayor. Les quiero contar una historia muy rápido, una historia no tan conocida de la Ciudad de México, pero ojalá tiene mucho que ver con el pulque, y ojalá la podamos reivindicar siendo un gobierno popular. En 1692, estoy hablando del virreinato, hubo una enorme carencia de maíz y trigo por culpa de las inundaciones. Esta ciudad se inundaba, y en aquel siglo hubo una inundación que duró 5 años, toda esta zona estaba bajo el agua. Bueno, pues las inundaciones eran constantes, y con ello las enfermedades. En aquel tiempo escaseó el maíz, escaseó el trigo. Los que consumían trigo, que eran los españoles y algunos esclavos, se insubordinaron porque no tenían que comer, y atacaron la Alhóndiga, que se ubica ahí cerca de la Merced. Ahí hubo un acto de crueldad en contra de una mujer que iba por el maíz. La golpearon las autoridades y quedó muerta, cayó muerta, y la gente se indignó. La gente se llevó el cuerpo de la mujer a Tepito, de donde era ella originaria, y la horda efusiva, enojada, se fue al Zócalo. Y en el Zócalo, ¿se imaginan estas baldosas que se podían desprender? La gente indignada empezó a arrojarlas en contra del Palacio Virreinal, en contra del ayuntamiento, y liberaron a los presos de la calle. ¿Quién fue el culpable? Era el hambre, era el mal gobierno.
el mal gobierno virreinal que no había previsto una hambruna, pero le echaron la culpa al pulque. Y el pulque fue prohibido. Hubo una prohibición de aproximadamente 6 años y de repente la autoridad se dio cuenta que los impuestos que el pulque pagaban no eran nada despreciables. Había que terminar de construir la catedral, que la terminaron hasta 1808, pero con ese dinero se podía recuperar la economía de esta ciudad que ya estaba deteriorada, además con las epidemias. Ahí muere Sor Juana Inés de la Cruz a los pocos años. Quiero decirles que el pulque está presente en momentos climáticos de la historia de esta ciudad que tenemos que recordar, que no tenemos que olvidarnos y que tendríamos que pensar en que está en nuestro pasado y que está en nuestro futuro. Así pasa la historia del pulque, de lo sacro a lo profano, y hoy en día, bueno, vivimos una digna reivindicación al verlo como patrimonio cultural. Para finalizar, les cuento que este manifiesto pulquero que designa el día 1er domingo de febrero como Día del Pulque, fue un acuerdo entre productores, consumidores, donde expresaron sus ideas y redactamos un manifiesto de hace 10 años. Hoy estamos a punto de iniciar nuestra sesión de inicio de este periodo. Agradecemos mucho la presencia de los dueños y de los activistas culturales, los dueños de las pulquerías, a Víctor Hernández, presidente de la Asociación Nacional de Pulquerías, a Verónica Ponce, a César Ponce, a mi camarada Manuel Amador, a todos los activistas, promotores culturales y del pulque, y que sepan que el Congreso de la Ciudad de México está del lado de las tradiciones culturales, de los emblemas como el del día de hoy, y bueno, que tengan los mayores éxitos. Tenemos mucha tarea por delante y tenemos que avanzar en esta reglamentación para que el pulque siga siendo una tradición viva de la Ciudad de México. Que viva el pulque y que vivan las tradiciones de la Ciudad de México. ¡Larga vida al pulque!